Saludamos en el día de hoy a Pedro Quejardo, MBA en Turismo Sostenible. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y siempre un agrado conversar de turismo, que es algo tan bonito también. Pasión de la vida, me imagino. Sí, ya hace 15 años trabajando en turismo, tanto acá en la región como en otros lugares. Y sí, es algo a lo que me dedico, es algo que me gusta hacer y lo hago con mucha gana y cariño, por supuesto. Es bueno ir dejando en claro algunos conceptos que son un tanto academicistas, que nos sirven mucho cuando no se entienden. O tan fuera de la academia. Y claro, yo por lo menos personalmente no me gusta ser tan academicista para mis cosas. Ahora, esto es una definición que académicamente podrá tener distintas acepciones, pero lo que en general se entiende es sostener algo en el tiempo que es sustentable. Es decir, que cumple con esta relación entre lo cultural, lo medioambiental y lo económico como equilibrio. Que se mantenga ahí. Que se mantenga en el tiempo, porque eso nos permite poder proyectar y ir a ese punto que en la definición más clásica se refiere a que los que vienen, las generaciones futuras, puedan disfrutar en la mejor forma de lo que hoy día nosotros disfrutamos. Varias cosas. Una, el Maule tiene este turismo, le falta mucho desarrollarlo, está en pañales, o sea, vamos viendo. Sí. Mira, yo siempre planteo que para el turismo no existe una panacea. El turismo tiene mucho que ver con la relación del desarrollo humano. Las primeras experiencias de turismo, digamos, tour operado, administrado, vienen por allá por el 1800 con Thomas Cook, cuando empieza a generar estos viajes en barco. Esto masifica un turismo, una actividad que en algún minuto era muy elitista. Bueno, todavía lo es, en algunos casos. Ha ido bajando un poco porque antes, ¿quién salía de vacaciones hace 30 años, digamos? Hay que estar y además que, bueno, sí, hoy día el turismo es algo que tiene mayor acceso, porque tenemos mayor acceso a distintas cosas, automóviles y tal, pero también el turista ha cambiado. Me imagino que tú y yo somos turistas que lo llaman antiguos turistas. ¿Por qué? Porque probablemente fuimos muchas veces con nuestra familia a la misma playa, al mismo lugar, a la misma hostería, a comer lo mismo. Hoy día el nuevo turista lo que hace es ir viajando, no se queda solo en un solo lugar, claro. Y no me repito todos los años el mismo lugar, lo que regularmente que el viejo turista hacía eso, se repetía siempre el mismo lugar. Eso va cambiando. Sí. Ahora la gente también, tenemos mucho más aviones, sí, claro. O sea, un viaje en avión hace 30 años era... No, era imposible Claro, era muy caro, no, por supuesto. Pero ahora no, ahora... Andar en aviones es mucho más rápido, más fácil, con mucho más aviones. Bueno, antes se decía andar en tren es lo mejor, hoy día se puede decir andar en aviones es lo mejor, como decía la canción. No rima tanto, pero estamos. Se puede entender. Claro, pero ahora se da mucho... Chile ha estado en los 3 últimos años como el mejor destino de turismo aventura. Sí. Y uno mira todos estos lugares escarpados, cruzando los ríos ahí en un caballo, o sea, todo eso es... Sí, claro, las potencialidades de Chile... bueno, en principio partieron por los Big Five, o los 5 grandes que yo siempre menciono, que es Atacama, Isla de Pascua, Torres del Paine, Valparaíso, Santiago. Pero poco a poco esto se ha ido transformando en que eso ya no es el lugar. Porque cuando yo hablo de Torres del Paine o hablo de lugares que tienen un flujo concreto, que un turismo que bajo una curva ya se desarrolló y tiene ya una línea de desarrollo constante, distinto, por ejemplo, el caso del Maule, que es más que incipiente, pero todavía no logra un pic de desarrollo como tal. Ahora, hoy día entendemos que no solamente visitamos lugares. Te coloco el siguiente ejemplo. Antes le tomábamos una foto a la montaña. Ahora la foto es nosotros y la montaña. Claro, porque lo colocamos en Instagram, porque lo colocamos en Facebook. Entonces, hoy día Chile, yo lo planteo, y la región del Maule también en esto, en que hablamos de un paisaje. Ese paisaje puede ser un paisaje ambiental, un paisaje humano, un paisaje cultural, un paisaje industrial. Es un paisaje que vamos trabajándolo de forma turística. Y en eso vamos colocando en valor a las personas, vamos colocando en valor a la gastronomía, vamos colocando en valor a la cultura local. Y eso es lo que nos ha ido diferenciando de otros destinos en donde es solamente disfruta el paisaje y la gente no es el centro de la atracción. Y allí tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de los argentinos. Acá el concepto de calidad es uno, pero distinto al concepto de calidez. A ver, los argentinos encuentran que lo han hecho bien. Sí, desde la perspectiva de Perú,
Ecuador, Argentina, tienen modelos de planificación a 20 años. Entonces, eso Chile aún no lo tiene modelo de planificación más corto. Entonces, ese modelo de planificación a ellos les ha permitido transformarse en lugares que son muy importantes. Por ejemplo, Mendoza, como tal, ya es una capital mundial del vino. Perú se ha transformado en una capital gastronómica. Ecuador se ha transformado en una capital cultural, y Chile poco a poco se está transformando en una capital del turismo de aventura y naturaleza. Pero en eso es importante vincularle a la localidad o a las personas locales. Es decir, si te invito a hacer un trekking de turismo y naturaleza, bueno, que el asado o la cazuela me la haga la famosa señora Juanita, que vive en el lugar, que pueda conversar con ella. ¿Por qué? Porque el turismo es una posibilidad también, y esto es algo que a mí, por lo cual me gusta mucho el turismo, en que aquel que puede hacer negocios es el que puede colocar un hotel de 5 estrellas, pero también quien puede hacer una cazuela y ofrecértela. Claro, uno piensa en el río Achihué, ¿no? Se va hacia arriba, digamos, claro, pero puede disfrutar la cazuela y todo eso. Y el no asado, caro, el pan amasado, la atención. Y allí cuando tú te sientas a conversar con una persona al lado del brasero, en la mesa de mismo de siempre, conversando con la persona que es, vas aprendiendo del lugar, porque te cuentan los mitos, porque te cuentan la historia, porque te dan consejos, y tú vas aprendiendo. Los franceses tenían una buena historia, donde cada uno lo recibe en su casa prácticamente. Hay varios, hoy día ya hay varias modalidades. Otra cosa que ha cambiado el mundo del turismo fue la internet y la social media. Yo siempre digo, la social media para el turismo es como la penicilina, llegó para quedarse, no se da más. Entonces, hoy día existen varias plataformas distintas donde tú puedes arrendar lugares, casas particulares. De hecho, hay una plataforma que se llama Airbnb, que si bien es cierto, riñe un poco con la formalidad del negocio, es como Uber. Sí, claro, siempre es porque alguien te rentó una casa, te arrendó el patio. Pero eso responde a una necesidad de un mercado. Y aquí lo interesante es que uno pueda responder a esa necesidad adelantándose, buscando la forma, viendo cómo soluciono este problema. O sea, aquí el tema es que las cosas no es que se puedan hacer o se puedan hacer, es cómo se hacen de la mejor forma. Y en eso la internet te va abriendo un camino que es tan rápido que tú de pronto te encuentras que existe esto de Airbnb o Uber y tu sistema no está adecuado a eso y tienes que correr a colocarte en la primera línea. Claro, pero se da como en muchas otras cosas que parece que el hacer va adelante y la academia va detrás tratando de armar como se está haciendo. Sí, claro, la experiencia humana te dice eso, o sea, la reacción del hombre regularmente es mucho más, o sea, no se calcula, es una reacción. Claro, es que luego antes parece que se sentaban en la Torre de Marfil y veían, vamos a ir por aquí, por allá, y así se hacía, pero ahora la cosa se hace y hay que salir detrás viendo, a ver, vamos para allá o para acá. Hay que tener en turismo sobre todo, el turismo es una actividad que cambia constantemente. Uno no puede, o sea, si bien es cierto, puede planificar a 5 años, a 10 años, pero cosas que tengan que ver con infraestructura, con modelos de trabajo. Pero el turismo es una cosa que cambia, o sea, el hecho de Internet ya te cambió todo, Instagram te cambió todo el turismo. Tú muestras, tú promocionas, es una plataforma valiosa de promoción. Claro, es que hay lugares que no pueden ser muy conocidos, pero de pronto se viralizan. Sí, pues. Por ejemplo, yo estaba pensando en algo que están haciendo aquí en Linares, en la población Emilio Gili. Yo pasaba el fin de semana y estaban haciendo 100 murales, una población común, digamos que no es una que hay en cualquier parte de Chile, pero ver murales y que estén ahí, están recién pintados, claro, pero que si se mantienen ahí, se siguen pintando otros, va a ser un punto turístico y la gente va a conocerlo, así que lo empiezan a subir. Sí lo es, de hecho, experiencias de murales y turismo en Barcelona, por ejemplo. Claro, eso fue un impacto bastante fuerte. De hecho, esto respondió en Barcelona principalmente a la política de no rayen mi muralla con algo que no lo entiendo, sino que te la presto para que la pintes algo bonito. Y también en otros lugares de Países Bajos también, creo que es Bélgica, uno de ellos, en donde existe un atractivo de mural. Y claro, hoy día ese mural te puede mostrar una expresión local. Claro, cuando uno piensa en Barcelona, con varios años y con pintores famosos ahí, pero
cuando uno piensa en una población de Linares, que Maule Sur es chico, Linares es más chico, y una población de Linares, o sea, no estamos hablando de que lo pintamos en la Plaza de Armas, en otra cultura, no, lo pintamos acá. Claro, pero sucede acá, y eso es lo que voy. Y eso Sucede podría acá ser, también. y puede, eso lo viralizan, y la gente, voy a pasar a ver qué tal. O sea, es una cosa más que ver de Linares. Eso es. Y hay eso que está ponerle muy muchas bueno. cosas que ver. Sí, claro, o sea, aquí lo importante y lo que siempre se reclama o se plantea es que te dicen es que aquí no existe nada de turismo. Yo siento que eso no es tan así. O sea, existen servicios, existen atractivos. Lo que sí puede faltar es que esta oferta y estos atractivos estén asociados, estén coordinados, estén conectados. Y yo te diga, llegas al hostal y te diga, mira, si tú quieres, hoy día puedes ir a ver esto, o puedes ir a comer esto otro, te lo recomiendo, o que hay un mirador. Entonces, acá lo que pasa es que si bien es cierto, tenemos inversión en lo que tiene que ver con la infraestructura, alojamiento, restaurante, tenemos que tener la capacidad, y allí la asociatividad es algo fundamental, de poder vincularnos y poder decir, mira, si quieres ir a ver una artesana que hace tal cosa, anda a tal lado, y está el dato. O sea, hay que poner a las personas entonces, no solamente infraestructura, Claro. Porque, a ver, uno va a un hostal y quiere comprarse piedra, no sé, algo, y tiene 5 datos o 10 datos, la persona sabe y lo entusiasma con el discurso. Sí, es que yo insisto en eso, y te coloco el siguiente ejemplo. Nosotros no solo vendimos vino, como región o como país, vendimos o vendemos la historia de quien hizo ese vino, vendemos, si la viña tiene 4 generaciones, vendemos el aprendizaje en esas 4 generaciones, vendemos el hecho de que esa familia, y sobre todo el vino, que digamos un vino artesanal o rural, que él se diferencia de las grandes viñas, está vendiendo también el patrimonio asociado inmaterial a ese producto. Esto es lo mismo. Cuando vendemos una ciudad, no solamente vendemos el hotel o la cabaña o el hostal, tenemos que vender quiénes somos. Y allí es la diferencia. Y allí, por ejemplo, Perú aprendió mucho de eso. Hay que ir aprendiendo. Uno va, estuve estos días en la Viña Valduzzi y uno mira, sí, te dice en el 2010 hubo un terremoto muy grande, esto era una cuba, no sé cómo se llama esa grande, mire cómo quedó, Claro. y ahí está. Sí, claro. Pero nos recuperamos a 5 metros literalmente, parte una viña y uno puede mirar, sacarse fotos con la viña, ver las uvas en los tiempos, o sea, está mucho más cercano a hacer un tour ahí. Sí, yo personalmente tengo una experiencia muy buena. Después del terremoto y el maremoto me tocó escribir y analizar y hacer la primera publicación en Iberoamérica de cómo trabajar un turismo post-catástrofe en base a propuestas de modelos de trabajo y fuentes productivos. Y allí yo creo que es importante entender de que allí existe un relato. El relato antes del terremoto, el relato como se me cayó mi hostal, y el relato de cómo hoy día está levantado. Ahí hay un relato de emprendimiento, hay un relato de trabajo, De resiliencia. y claro, eso es importante colocarlo en valor. A mí me pasaba mucho que la gente en la costa me decía, oiga, pero coloco la foto de cómo quedó mi restaurante, pues colóquela. Claro, Y coloque, ¿por parte qué? de Porque la vida. además de parte de la vida, esto es parte de la historia. ¿Sí? Hoy día Chile es conocido también por los mineros, por los terremotos. Entonces, si tú vas a la costa, tienes que preguntar, ¿y a ti qué te pasó? Porque es una duda normal. Esto va a estar en los libros de historia, que nuestros hijos van a leerlo cuando esto ya, bueno, imagina que debe estar. Pero eso es algo que va a buscar un turista, sobre todo un turista extranjero. Pero llama la atención si uno va por el río Calle hacia Corral, entonces de repente el guía te dice, ese es un barco que quedó encallado en 1960 por... En y te Iloca, cuenta el esa es la relato. escuelita famosa La escuela que donde quedó, estaba. y eso es un atractivo. Es un atractivo más. No confundirlo con el turismo negro o el tanatoturismo, que se llama, que tiene que ver con otro tipo de relaciones, sino que eso es parte de la historia. Y yo quiero estar en un lugar y quiero saber qué pasó. Si yo voy al sudeste asiático y paso por ahí, es que tengo que preguntarles cómo fue esto, hasta dónde llegaron las olas. O sea, Si me va a vas a interesar. Phuket, claro, Indonesia, claro, si vas a Nueva York vas a querer sacarte una foto donde estaba el World Trade Center. Claro, cómo estaba ahí, cómo Eso se sí, veía antes, eso cómo sí, es el contraste. es un atractivo que, y ahí, bueno, existe una pérdida de patrimonio, sobre todo Talca. Pero sí, eso es algo que hay que rescatarlo y colocarlo en valor, por supuesto.
O sea, podemos hacer muchas cosas, no es que no tengamos, hay que ponerlas en valor. Hay que colocarlas en valor, hay que colocarlas de forma entretenida, hay que ir vinculando más, hay que ir hablando, como te decía, no solamente es que este vino es bueno porque está el cepa, sino porque se produce en una parra que tiene 120 años. ¿De dónde llegó esta cepa? ¿De dónde llegó esta cepa? ¿En qué lugar? Estoy consumiendo no solamente un tangible, sino que también un intangible. Y eso es importante colocarlo en valor turístico. Claro, y las personas, las viñas, las grandes lo están haciendo. Uno lo llevan, le muestran adentro un montón de cosas, lo llevan donde están, en fin, las distintas características del vino, pero cada vino tiene un relato. Sí, y en eso Maule Sur sobre todo. Mira, yo acabo de hacer una publicación y tengo una discusión técnica que me encanta, porque también tengo que hacerlo, con mucha gente en la diferenciación del enoturismo, por ejemplo. Porque es distinto la oferta que me ofrece Colchagua, que me disculpe a quien no le guste, pero es una inversión de 20 millones de dólares que es un Disneylandia, bien hecho, a promocionar la bodega en Cauquenes o aquí en San Javier de Loncomilla de una persona que tiene 1000 litros, que es una bodega de adobe, que es una persona que lleva años en eso. El relato es distinto, son cosas distintas. Yo creo que no tenemos que seguir mirando, mira, aquí esto lo hace Casablanca, o así lo hace Maipo, o así lo hace Colchagua. Tenemos una oferta distinta a la de ellos y que tenemos que colocarla en valor porque se complementa además. Y estamos cerca. Sí, el otro día un amigo me decía que estaba con el embajador de Estados Unidos en Colchagua y le dijo, esto es gracias a Estados Unidos. Oh, sí, dijo. Sí, porque no dejaron... No dejaron que se fuera la Cardona. La Cardona No, a Estados Unidos. Sí. Entonces esto, o sea, pues, de pronto hay cosas que uno... Bueno, comentaba lo de Balduce, aquí don Jorge tiene una muy buena experiencia. O sea, él ha transformado y su familia han dispuesto su servicio a mostrar lo que son como un turismo y no están imitando a otros. Claro, y eso y es muy bueno lo que son. Entonces, yo terminé hace poco de hacer un trabajo levantando productos turísticos y, no sé, pues descubrí allá en Cauquenes viña On José, que produce vino en tinajas de greda. Entonces, eso es algo absolutamente distinto. Otro ejemplo que podemos hablar también fue el ramal. El ramal Talca Constitución, cuando se colocó en valor turístico, también generó un atractivo importante. Un atractivo realmente importante, y esto fue el año 90. No, claro, 90, pero le ha ido dando vueltas a la tuerca. Po. Y luego ya el 2012, 11-12, ya se transformó en un producto turístico con tarifa y como tal. Pero eso no es solamente el ramal por el Buscarril, sino que es todo lo que está a 500 metros hacia el norte, que son las viñas, las estaciones, y 500 metros hacia el sur, que es el río Maule. Entonces yo no solamente voy a subirme ya a una experiencia que es un Buscarril, que es muy bonito, sino que voy a ver un paisaje ambiental, humano, como te lo comentaba. Eso es el turismo y eso es lo que nosotros tenemos que colocar en valor. Lo tenemos que, me pasaba de pronto que trabajo con gente del mundo rural y hacemos alguna, yo le hago prueba, ya vamos a hacer esto, vamos a armar un escenario para yo ver cómo usted hace su trabajo. Y se colocan escotonas o delantales como que imitando a lo que hacen los grandes hoteles. Yo digo, no, ustedes no son eso. Ustedes no son los grandes hoteles. No, y qué bueno que no lo son. Entonces sáquenle partido a lo que son, ocupe usted el delantal de siempre, el suyo, el de harina si quiere, pero ese es suyo. No invente otra cosa por querer parecer algo. Vendamos los quienes somos porque ya somos buenos. Las ciudades tienden a parecerse siempre unas a otras porque se van copiando unas a otras. Pero nuestras identificaciones habitualmente parecen estar más en el campo. Si yo voy a la Alameda de Linares, un ícono de nosotros es una espuela. Entonces, claro, es más nuestro. Entonces, los monumentos de las grandes ciudades evocan... Sí, lo que yo lo llamo el imaginario. Por ejemplo, ustedes tienen un imaginario importante que creo que no lo han trabajado, que es la ají de Palmilla. Creo que allí hay un trabajo importante de ver. Yo revisé un poco la historia tiempo atrás, a principios del siglo, como el siglo XIX, cómo esto se trabajaba. Y yo le hablo de imaginario, porque si yo le pregunto a cualquier persona y le digo Chillán, la primera respuesta va a ser longaniza, luego fue nieve, pero eso es el imaginario.
El imaginario es cuando yo te pregunto curicó, me vas a decir tortilla, Tortas. las tortas de las venteras, ahí, los vinos. Entonces es importante cultivar ese imaginario. El imaginario de la espuela no necesariamente responde al imaginario del guaso real. Responde al imaginario ya de otra persona que compite o que tiene el dinero para comprarse un poncho de 1.000.000 de pesos. La espuela sí De responde Doñigo. a algo, pero yo no sé si eso es realmente detrás de esa espuela está la cultura del campo como tal. Puede que esté la cultura de un patrón de fondo pero no la cultura del Pero habría que campo. buscar Sí. ese imaginario. Por ejemplo, ¿Cuál es el acá que la historia responde? de Linares, que yo la aprendí hace poco, de la maldición que colocó un cura hace muchos años atrás a las 4 esquinas. Estuve averiguando las campanas de la catedral, por ejemplo, que quedaron atrapadas en la Segunda Guerra Mundial y que después llegaron. Entonces, Esa es la más potente. hay una cantidad de cosas que hay que ir rescatando poco a poco para diferenciarlo. Ahora, yo no sé si, bueno, la del cura Somoza fue inventada para una fiesta de la primavera del año 1940 por ahí, Pero es una historia que se claro, mantiene. pero se ha mantenido, pero tiende a bajarte, yo creo, Sí. porque es de una maldición, una cuestión que nunca fue, pero te tiende a bajar. Entonces, estoy de acuerdo. Saquémosle cada partido. cosa te queda metida en el cerebro. Estoy Saquémosle maldito, no partido. puedo hacer nada. Saquémosle partido, a eso es lo que voy. De pronto, no todas las historias son verdades. No, De la pronto, pocas. claro, pero si te sirven para. O sea, yo una vez escuché El velo a la novia en Molina. Y la historia era que una novia se había suicidado ahí porque hice el velo, porque el marido no se casó y tal. Mira, es una historia, es una historia. Pero es complejo, porque me ha pasado muchas veces, y te coloco el ejemplo de Pablo Escobar en Colombia, en donde Lo adoran. una vez en un seminario que estaba, hablo de él, y con justa razón luego una señora colombiana terminando viene y me dice, me reta, un poco molesta, me dice, ¿por qué usted habla de él? Y digo, yo no estoy hablando de, o sea, yo parto hablando de que él mató a 20.000 personas, pero sí o sí, Pablo Escobar es un imaginario de Colombia, lo es. Ahora, Como el es Chapo un mal Guzmán imaginario. el Chapo Guzmán de México. Correcto, es un mal De imaginario, Sinaloa. lo es, pero la gente va a Colombia a hacer el tour de Pablo Escobar y lo venden. Entonces, Colombia no solo eso, Colombia mucho más, pero el Nunca. imaginario te va centrando. Tú vas a Cumpeo, acá a Río Claro, a ver a Condorito. Condorito. Entonces, ese es el imaginario que uno tiene que ir contribuyendo desde la planificación, desde la inversión, desde la tematización de tus servicios. Hoy día vengo de una invitación de un hostal que Huincarayén que va a inaugurar una parte donde está colocando vinos y artesanía. Se está ofreciendo algo más a la persona que aloja en su servicio. Claro, ese hostal ha ido creciendo. Aquí hay un buen ejemplo. Claro, es un buen ejemplo y que tiene ahora, ¿Sí? Luego la inauguración y además en esto, como hablaba un principio de la sustentabilidad, es importante entender que Chile tiene una política respecto de sellos de sustentabilidad en los servicios de alojamiento. Lo que significa en que tú tienes que pasar una auditoría y una prueba en donde tú muestres de que tu servicio de alojamiento tiene elementos de sustentabilidad respecto de lo medioambiental. Y esto no es tan complejo, esto es tan fácil como colocar una botella con agua en el WC para que consuma menos agua. Ya eso es una estrategia de ahorro de agua. Que ocupa detergentes biodegradables, que tienes artesanía de tu sector en tu servicio, de que le compras a alguien que es local. Cuando tú ya te certificas con ese sello, estás diciéndole al turista, quédese aquí conmigo, porque aquí usted está colaborando con el medio ambiente, Yo estoy con la ocupado en comunidad eso. local. Y eso es un gancho importante porque a mí como turista me hace sentir bien. Y le voy a decir a otros, porque también el turismo es un tema aspiracional también. Entonces le puedo decir a otros, oye, mira, estuve allá, pero además de comer rico, además de dormir bien, generé menor cantidad de dióxido de carbono o aporté en el consumo de tal cosa. Es que el mundo está en esa parada, porque si no nos vamos a quedar sin mundo. Si ese es el problema. Por eso la sustentabilidad es bueno, y yo es un tema que a mí me interesa mucho siempre abordar, pero también ejemplificarlo, porque para que sea entendible y comprendido, la pega de uno que es un tipo técnico en esto, es poder llevar ese concepto academicista a un concepto simple.
Perfecto, te quiero agradecer, Pedro Guajardo, que es un MBA en Turismo Sostenible, Sí. por haber estado con nosotros. Y me imagino que vas ahora a la inauguración aquí Sí, de... sí, yo feliz de estar acá en Linares, porque Maule Sur es una experiencia siempre en sí mismo. ¿Conoces bien el Achibueno para arriba, la idea básica? Sí, no muy bien. Ya. Conozco, he trabajado con la Asociación de Gremial de Guías del Maule, un par de productos turísticos ahí, en el sentido que ellos son los que más lo conocen. Así que nada, pues encantado de poder, como te decía en un principio, hablar de turismo siempre es algo que yo agradezco, porque no siempre se dan los espacios para que se sea. Sí, muchas gracias. Que estés muy bien. Pedro Guajardo, MBA en Turismo Sostenible, que ha conversado con nosotros aquí en el Canal 5, en que estamos.